Álvarez Quinteros. Presente, doctor. Andrade Arnés. Presente, doctor. Angulo Carrillo. Presente, doctor. Ardaya Vidaurre. Presente, doctor Ardaya. Arias Funes. Presente, doctor. Arrazola Céspedes. Oye, qué momento. Avilés Cortés. Bustamante Carrillo. Doctor, disculpe, Daslin Avilés, por favor. Disculpe. Daslin Avilés, por favor. Avilés. Gracias. Bustamante Morales. Presente, doctor. Calle Gutiérrez. Presente, doctor. Chávez Mamani. Presente, doctor. Claros Tribeño. Presente, doctor. Cordero Pareja. Presente, doctor. Corrales San Ginés. Presente, doctor. Cosío Mendieta. Presente, doctor. Cuadros Zúñiga. Presente, doctor. Espinosa Medina. Presente, doctor. Fernández Amanún. Presente, doctor. García Verdugués. González Ocampo. Doctor García Portugués, por favor, mi micrófono no estaba dando. González Ocampo. Guarayo Pinto. Presente, doctor. Herbas Rojas. Presente. Laguna Miguel. Presente, doctor. Lara Escobar. Presente, doctor. León Blanco.
Presente, doctor. León Fuentes. Presente, doctor. López Álvarez. López Álvarez. Lozano Poma. Presente, doctor. Buen día. Machicado Garcés. Presente, doctor. Mamani Pawasi. Presente, doctor. Mayo Yanak. Presente, doctor. Mercado Vera. Presente, doctor. Osorio Sánchez. Paco Alarcón. Presente, doctor. Poblete Andaur. Poveda Espinosa. Presente, doctor. Prado Mendoza. Presente, doctor. Quirosa Chocalla. Presente, doctor. Quispe Vargas. Rocha Velasco. Presente, doctor. Santa Cruz Crespo. Presente, doctor. Silva Más. Presente, doctor. Soria Antesana. Presente, doctor. Tarqui López. Presente, doctor. Buen día. Taya Pérez. Presente, doctor. Ticona Vargas. Torrico Quintanilla. Presente, doctor. Valdés Mendoza. Presente, doctor. Doctor, Ticona Vargas está conectada, pero su audio no da. Y Valdés presente. Gracias, doctor. Vargas López. Presente, doctor. Vargas Sumi. Presente, doctor. Vargas Ursagaste. Presente, doctor. Elar de Mesa. Presente. Vidal Ugarte. Presente, doctor. Yugar Aguilera. Presente, doctor. Zapata Ferrufino. Presente, doctor. ¿Quién más que haya llegado?
Hoy nos toca hablar sobre conciencia. La conciencia tiene distintas definiciones. Una es la definición psicológica, otra es la definición psiquiátrica y otra la definición neurológica. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es conciencia? Doctor, ¿es un proceso cognitivo? Mire, lo que dice el libro de Adams, en el capítulo que habla sobre cómo hay conciencia, todos sabemos lo que es la conciencia, pero es muy difícil definirla. Y es correcto eso. Por eso les hice la pregunta. Todos ustedes saben lo que es estar consciente, pero definir es muy difícil. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de la conciencia desde el punto de vista biológico, que es lo que hemos venido a estudiar, ¿no? Entonces, la definición más sencilla y más neurológica sería el estado de percepción. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, doctor, se ve. Ok. Entonces es el estado de percepción de la propia persona y del entorno y la reactividad a estímulos externos en necesidades internas. El interés por la relación causal existente entre la conciencia y la actividad neuronal subyacente ha aumentado en las últimas décadas. Se han llevado a cabo numerosos estudios experimentales en modelos animales, en pacientes con daño cerebral y con neuroimagen funcional, la resonancia magnética funcional, que es la que nos está abriendo mucho conocimiento en lo que es la conciencia, con una excelente precisión sobre las estructuras y redes cerebrales que subyacen a la conciencia. A pesar de la gran multitud de hallazgos, no existe una propuesta teórica que integre este conocimiento bajo un marco teórico coherente basado en las evidencias obtenidas. Las teorías existentes ofrecen una visión desmembrada de la conciencia, ya que plantean explicaciones causales que no incluyen una perspectiva funcional global sobre la interacción del conjunto de redes cerebrales involucradas en la conciencia. Es por eso que se ha desarrollado un modelo para tratar de explicar lo que es la conciencia. Este modelo representa la conciencia como un fenómeno superior resultante de la activación secuencial de diferentes bucles neuronales, es decir, de diferentes redes neuronales, que están formadas por estructuras cerebrales específicas que se retroalimentan por sus propias operaciones para poder reconfigurar sus propios estados funcionales y todo el sistema. Cuando hablamos de conciencia debemos hablar sobre el sistema reticular activador ascendente, las redes tálamo-corticales y las redes córtico-corticales, que son los que sostienen los procesos cognitivos diferenciados, aunque altamente dependientes y basados para la experiencia final de conciencia. Todos estos sistemas forman un único espacio fisiológico en donde el individuo puede desplegar diferentes habilidades cognitivas que permiten la emergencia de conductas complejas como el lenguaje, el pensamiento y la cognición social. Funcionalmente, la conciencia la podemos describir mediante dos cualidades, el nivel de alerta y la experiencia de conciencia. El nivel de alerta es el nivel de energía o de activación corporal y psicológica
que posee un individuo en un momento específico. La ausencia de alerta, por ejemplo, durante el sueño o bajo anestesia general, indicará la ausencia de conciencia. Por lo que una activación fisiológica óptima es un requerimiento básico para poder procesar la información sensorial adecuadamente. Por otro lado, la experiencia de conciencia es la habilidad que tiene cada persona de percibir tanto sus propios estados internos como los estímulos ambientales y de poder operar sobre ellos. Tanto el nivel de alerta como la experiencia de conciencia quedarían supeditados por el estado funcional del sustrato nervioso subyacente, las redes cerebrales. Ahora vamos a hablar de la red tálamo cortical, que es la encargada de la integración y distribución de la información neuronal en la conciencia. Las interacciones recíprocas que ocurren entre las estructuras talámicas y corticales forman la red o sistema tálamo-cortical. El tálamo se ha propuesto como la principal estructura del sistema tálamo-cortical debido a que opera como un regulador de la actividad cerebral y participa directa o indirectamente en las principales funciones cerebrales. El tálamo está formado por 3 grupos nucleares. El grupo de primer orden o de relevo, un grupo de orden superior o asociativo y grupos no específicos. Los núcleos talámicos de primer orden o de relevo presentan conexiones aferentes a determinadas regiones sensoriales y motoras de la corteza. Los núcleos asociativos reciben y proyectan las conexiones eferentes y aferentes a la corteza. Y finalmente los núcleos no específicos del tálamo son los que reciben proyecciones del sistema reticular activador, ascendente, y envían conexiones difusas a lo largo de toda corteza. Los principales núcleos no específicos del tálamo son el núcleo reticular talámico, los núcleos intralaminares y los núcleos de la línea media del tálamo. Cada uno de estos núcleos presenta extensas conexiones a lo largo de todo el cerebro, formando subredes dentro del sistema tálamo-cortical que regulan las funciones cognitivas específicas que son claves para la conciencia. El núcleo reticular talámico y los procesos atencionales. Si revisamos la literatura científica, señala que el núcleo reticular talámico como el principal núcleo regulador del tálamo y consecuentemente de la actividad del sistema tálamo cortical. Esta estructura recibe proyecciones glutamatérgicas de la corteza, del sistema límbico, de los ganglios basales, del cerebro anterior, del tronco del encéfalo, del mesencéfalo, del cerebelo, incluso del propio tálamo. A pesar de recibir proyecciones eferentes de prácticamente todo el cerebro, solo proyecta señales aferentes gabérgicas al tálamo, que regulan de forma la actividad tálamo-cortical e indirectamente al sistema córtico-cortical. El núcleo reticular talámico se divide en 2 regiones, una región sensorial y una región motora. La región sensorial modula la atención a través de sus conexiones con la corteza prefrontal, mientras que su región motora interviene en los procesos límbicos y motores debido a su alta conectividad con los núcleos talámicos medial y núcleo interlaminar, así como también con los núcleos ventrolaterales y anteriores del tálamo. La función del núcleo reticular talámico en los procesos atencionales es actuar como foco atencional o puerta atencional, debido a su capacidad de regular la información sensorial que alcanza la conciencia. Al respecto, muchos autores sugieren que el núcleo reticular talámico es una estructura básica en la atención selectiva debido a su capacidad de bloquear procesos atencionales del tipo arriba-abajo y abajo-arriba
a través de la inhibición de diferentes núcleos talámicos que intervienen en la formación de los contenidos de conciencia. Este enfoque indica que la plasticidad sináptica a corto plazo de las neuronas del núcleo reticular talámico está involucrada en la formación de conexiones temporales entre diversas áreas cerebrales que construyen el contenido de conciencia primario de la atención. Por tanto, esta capacidad del núcleo reticular talámico de modular indirectamente los contenidos de la conciencia puede estar sustentada por su capacidad de inhibición talámica. Ahora hablaremos de los núcleos intralaminares del tálamo y su regulación motora. Los núcleos intralaminares del tálamo se han asociado con la regulación de la actividad cortical y la restauración de la conciencia. La región anterior de los núcleos intralaminares del tálamo responde a tareas motoras, mientras que la posterior organiza información límbica, motora y asociativa. Sus proyecciones a las estructuras límbicas y sensomotoras de la corteza sugieren su importancia en la integración de las funciones afectivas y motoras que dirigen las conductas propositivas. Además, también participan en áreas atencionales que requieren focalización y en la selección de programas motores para eventos no esperados. El nivel de alerta y la atención requieren una activación simultánea de la formación reticular del cerebro medio y de los núcleos intralaminares del tálamo. Clínicamente, esta propiedad multifuncional de los núcleos intralaminares del tálamo se ha utilizado para intentar restaurar la conciencia en pacientes en estados de mínima conciencia mediante una estimulación eléctrica. Estos pacientes mostraron una mejoría significativa en respuestas comportamentales, pero sin signos claros de conciencia y voluntariedad. Estas evidencias sitúan a los núcleos intralaminares del tálamo como un conjunto de núcleos talámicos que regulan las funciones básicas para la conciencia, nivel de alerta y programación motora, pero que por sí solas no son suficientes para generar una experiencia genuina de conciencia. Otros núcleos que están involucrados en el proceso de conciencia son los núcleos de la línea media del tálamo, que están involucrados en los procesos nésicos y emocionales. Los núcleos de la línea media del tálamo se han asociado con los procesos nésicos y emocionales, ya que regulan la entrada de información al sistema límbico, en concreto al núcleo reuniens y al núcleo romboide. Junto con la corteza prefrontal medial y el hipocampo, forman un circuito especializado que contribuye al aprendizaje, la consolidación de la memoria y la flexibilidad cognitiva. Posiblemente debido a su relación con la memoria de trabajo, este circuito formado por los núcleos de la línea media del tálamo, el sistema límbico y la corteza prefrontal medial pueden incluso modificar el estado funcional y afectar también a los contenidos de conciencia a través del control visceral y emocional de la conducta humana. Los núcleos de la línea media del tálamo pueden incidir de manera directa sobre los niveles de alerta y en los procesos atencionales, y por tanto en el ajuste emocional de la conducta del individuo como respuesta a un estímulo ambiental. Los núcleos de la línea media del tálamo representan una importante interfase entre las diferentes estructuras del sistema límbico para integrar la memoria, la emoción y la cognición. Por tanto, la integridad fenomenológica de los contenidos específicos de la conciencia dependería de la integridad física y funcional de estos núcleos que hemos mencionado,
y de su capacidad de regular cronométricamente el flujo de información neuronal por todo el cerebro. El contenido de conciencia se formaría mayormente en el cerebro posterior y solo seríamos capaces de percibirlo conscientemente cuando la corteza prefrontal se incorpora a la actividad cerebral global. La percepción consciente de un contenido de conciencia no sucede de forma espontánea, sino que es el resultado de una activación jerárquica y acumulativa que empieza en las regiones posteriores cerebrales y que se propaga hacia las regiones corticales anteriores, dependiendo de ciertas características fisiológicas en la reverberación de ciertas redes córtico-corticales. Ahora hablemos de las redes córtico-corticales que están relacionadas con el procesamiento consciente de los contenidos de la conciencia. Una vez que el contenido de conciencia ha sido formado por el cerebro posterior, diferentes redes córtico-corticales la mantienen y manipulan de forma consciente. Una de las principales redes córtico-corticales y que se encuentra ampliamente documentada como básica para la conciencia es la red neuronal por defecto. Esta red está compuesta por estructuras pertenecientes al cerebro posterior y anterior, la corteza cingulada posterior y anterior, corteza prefrontal medial y orbitofrontal, el lóbulo temporal medial y la corteza parahipocámpica y el hipocampo, la corteza retroesplenial y el lóbulo parietal inferior. La red neuronal por defecto se considera una red de reposo o de tarea negativa, caracterizada por un alto metabolismo durante estados de vigilia y con una baja demanda cognitiva. Esta red se desactiva en favor de otras redes córtico-corticales cuando aumenta la carga cognitiva debido a la necesidad de un procesamiento más elaborado de la información. Tradicionalmente, la red neuronal por defecto se ha asociado a pensamientos autorreferenciados o que no requieren el procesamiento de información externa. Contrariamente, en la actualidad están emergiendo multitud de investigaciones que lo relacionan con el procesamiento de información extrínseca debido a su participación en ciertos procesos atencionales y en la evocación de los recuerdos. Se ha propuesto que la participación de la red neuronal por defecto en la generación de memorias episódicas se debe a su capacidad de integrar información espacial, autorreferenciada y temporal. A partir de la evocación de estas representaciones mentales como la red neuronal por defecto, participa prácticamente todos los procesos cognitivos cerebrales independientes del nivel de procesamiento. La red neuronal por defecto puede entenderse como una red que modula la actividad cortical a partir de mediar en la transferencia de información neuronal entre un estado de bajo metabolismo y estados cerebrales que requieren un mayor gasto metabólico para un procesamiento más complejo de la información. Cuando un sujeto está en reposo, sin procesar información del exterior, la red neuronal por defecto controla la actividad cortical y la corteza cingulada posterior y el precuneus son sus núcleos corticales principales. Pero a medida que la información se vuelve más compleja y la carga de la memoria de trabajo aumenta, el peso fisiológico de la red neuronal por defecto decrece en favor de las redes córtico-corticales de tarea positiva. Entre todas las redes córtico-corticales, las que presentan un mayor peso fisiológico en el procesamiento complejo de la información son la red ejecutiva central frontoparietal, la red dorsal atencional y la red de asignación de relevancia. Todas estas redes, incluyendo la red neuronal por defecto, comparten regiones de solapamiento
que permiten la transferencia de recursos fisiológicos de una a otra red, dependiendo de la calidad de la actividad cognitiva en marcha. El resultado de la continua interacción entre todas estas redes, sobre todo entre la red neuronal por defecto y la red ejecutiva central, definirá en última instancia la experiencia de conciencia del individuo. La red ejecutiva central y la red de asignación de relevancia, especialmente, son regiones prefrontales, desempeñan un papel relevante en el control de los procesos cognitivos superiores mediante la regulación del equilibrio fisiológico entre la red neuronal por defecto y el resto de redes córtico-corticales. Se la comparó como una red de activación o desactivación en pacientes que estaban en estado vegetativo, en estado de mínima conciencia y en individuos con una conciencia funcional preservada. Mientras la desactivación de la red neuronal por defecto era normal en los sujetos con una conciencia funcional preservada, su desactivación era significativamente más reducida en pacientes en estado de mínima respuesta y prácticamente inexistente en pacientes de estado vegetativo. Siguiendo esta línea, cuando realizamos estudios electroencefalográficos, se compara la conectividad cortical entre pacientes en estado de mínima conciencia con un trastorno neurocognitivo grave. Es decir, se busca encontrar la frontera fisiológica entre tener una conciencia fluctuante y una conciencia preservada, pero con alteraciones graves del pensamiento. La conectividad entre la corteza posterior y la anterior en la banda beta es esencial para una conciencia preservada. En la investigación, los pacientes en estados mínimos de conciencia, los cuales muestran signos de conciencia fluctuante, presentaron mayor desconexión entre el cerebro posterior y el anterior que los pacientes con un trastorno neurocognitivo grave, los cuales mostraron signos de conciencia estables. En otro estudio que realizamos por mi persona y otras gente que se dedica a la electroencefalografía, vimos en un paciente en estado vegetativo mejoró a estado de mínima conciencia cuando aumentó la conectividad entre el cerebro posterior y el anterior. Por tanto, la integración del cerebro posterior con el anterior en redes neuronales de larga distancia es uno de los requisitos elementales para una conciencia estable y continua en el tiempo. En conjunto, estos datos sugieren la importancia de la integridad funcional de las redes córtico-corticales, en especial de la incorporación de las estructuras frontales para la experiencia de la conciencia. Bien, en este gráfico que han visto, este es un estudio que realicé yo hace muchos años, cuando estaba en la residencia. Entonces, tenemos el sistema activador, tenemos el tálamo y tenemos esas redes que les he mencionado de la corteza. La integridad de todo este sistema de redes y que cada día se está incrementando más el conocimiento al respecto nos va a permitir estar conscientes. Pero también hay ciertos grados de conciencia. Vamos a ver en el siguiente diapositiva. Por ejemplo, un paciente se dice que está en confusión cuando tiene incapacidad para pensar con la rapidez, claridad y coherencia habituales. Entonces, esta es una alteración de conciencia. La somnolencia indica la incapacidad para sostener el estado de vigilia sin aplicación de estímulos externos. Y es así que los que estudiaron en Glasgow vieron que era un poco subjetivo. En neurología tenemos que ser objetivos, decir si el paciente es somnoliento, si está confuso, si está en estupor o si directamente está en coma. Y es por eso que se ha desarrollado la conocida escala de coma de Glasgow, que es la que actualmente se utiliza en todos los hospitales para determinar el grado de conciencia de un paciente. Obviamente no estamos yendo a la conciencia psiquiátrico-psicológica, estamos yendo a la conciencia objetiva, como la definición que les presenté al principio. ¿Alguna duda? Bien.
Bueno, nos vemos la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor. Doctor, disculpe. Dígame. ¿Me puede poner presente en la lista, por favor? Estaba presente, pero mi micrófono no funcionó. ¿Cuál es su nombre? Poblete Andaur. Félix, doctor. Ok. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.